¿Se escuchan? Yo agradezco esta invitación de estar con compañeros y compañeras que han sido brutalmente agredidos. Fueron brutalmente agredidos el 10 de octubre de 2009 y por eso Martín Esparza le agradezco mucho también la invitación a venir a reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el complejo petroeléctrico mexicano. Si ustedes van al Instituto de Geografía de la UNAM, por 20 o 30 pesos pueden conseguir unos magníficos mapas hechos en los años 90 en el Instituto de Geografía de la UNAM, donde ustedes pueden ver el despliegue en el territorio nacional de petróleos mexicanos. Eso es algo realmente impresionante, ver el despliegue que tiene. O pueden ver el enorme despliegue que se veía entonces con mucho detalle de la infraestructura eléctrica del país. De tal suerte que esos complejos económico-territoriales que están involucrados en el funcionamiento diario de Comisión Federal de Electricidad, Compañía de Fuerza y Centro y Petróleos Mexicanos, son de extraordinaria importancia. ¿Y cómo fue que se desarrollaron? Y ese sería el tema que yo quisiera tratar con usted. El asunto es que después de la nacionalización del 38, desde luego concitó de inmediato una operación en contra de la nacionalización prácticamente inmediata, con bloqueos, con todo tipo de acciones de fuerza, porque se trata de poderes fácticos poderosos que usan los instrumentos de Estado. Hay una fusión, hay una simbiosis, sobre todo en el sector energético, que es absolutamente estratégico. Ahorita estos señores que están allí haciendo un juego que ya tiene como 30 años, están dejándonos como sectores estratégicos correos y telégrafos y párenle. Y eso es algo extraordinario, como van a mochar el artículo 27 y 28 constitucional. Jugar con el artículo 27 y 28 constitucional es andar jugando con la historia y con la seguridad humana del pueblo mexicano. Y eso es absolutamente inadmisible. Y eso es lo que está en el escritorio de esta. El asunto es que después de la nacionalización viene un proceso, una verdadera gesta de ingeniería civil, de ingeniería eléctrica, de conocimiento científico aplicado, en que participaron instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, fundado por Lázaro Cárdenas, y la UNAM jugó un papel en este proceso, su Facultad de Ingeniería. Para los años 60, para finales de los 60, ya si uno se ponía a leer la prensa internacional, por ejemplo el Wall Street Journal, que es vocero de estos grandes intereses de los que nos acaba de sintetizar Alfredo, estaban preocupados. La cúpula petrolera de Estados Unidos, y para finales de 1969 salían artículos en primera plana del Wall Street Journal sobre el problema del monopolio de Estado
eléctrico y petrolero mexicano. ¿Qué era lo que les disgustaba a la cúpula de lo que ahora es ExxonMobil, de lo que ahora es Chevron, etcétera? Esas que se fusionaron. Les preocupaba el éxito de Pemex. Pemex en aquel momento no exportaba petróleo, no era su eje, era como palanca de desarrollo que se usaba la empresa. El ente, la corporación pública Petróleo Mexicano. Entonces vino una ofensiva contra Petróleo Mexicano. Habían artículos de primera plana, no menos de 3 primeras planas, a finales del 69, lo recordaba Michael Tanzer, un presidente de una asesoría estadounidense en estas materias, donde se citaba a empresarios estadounidenses diciendo: Pemex está sentando un pésimo ejemplo en el tercer mundo, en América Latina y en el Oriente Medio, porque está mostrando lo exitoso que es la empresa. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pues que teníamos una petroquímica que estaba floreciente y creciente, que ya en los 70s y finales de los 70s y 80s llegaba a producir 20 millones de toneladas métricas de petroquímicos. Hoy nos basaron a 6. Entonces había que detener ese proceso. Los instrumentos para detener ese proceso, ese éxito. Hay un empresario, recuerdo, que estaba citado diciendo: es que esto sienta un precedente sobre todo para aquellos países latinoamericanos que están pensando en expropiar el petróleo y en nacionalizar el petróleo. En los años 70, el 84% de las reservas mundiales de petróleo estaban en manos de estas grandes empresas. Hoy en día, el 85% de las reservas de petróleo están en manos de entes públicos, no privados. Y desde luego que eso ocasiona una serie de problemas. Entonces, ¿cómo proceder? Bueno, se nos vino la crisis de la deuda, una pésima negociación. Los negociadores, entre comillas, mexicanos, se colocaron del otro lado de la mesa, dejaron prácticamente la mesa de México vacía y adoptaron la posición de los banqueros, de la alta finanza, como si fuera la posición de ellos. Y aquello fue una negociación realmente torpe. No es producto de un fenómeno que no podamos controlar, que se llama la globalización. Es producto de una pésima negociación. Y en esa pésima negociación hubo mucho dinero de por medio. A tal punto que ahora se calcula la fortuna de la Madrid unos 662 millones de dólares. Eso es público. Hubo mucho dinero. Pero se impuso un paradigma centrado en los intereses de los acreedores en la crisis de la deuda. Se estableció una condicionalidad acreedora a ultranza. Y en esa condicionalidad acreedora había un órgano del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que se llama Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. No piensen ustedes que son entes multilaterales financieros, ¿no? Son instrumentos de Estado, fueron pensados como instrumentos de Estado y son instrumentos de clase. Cuando se establece el Fondo Monetario y el Banco Mundial, el secretario del Tesoro dijo: estos dos son instrumentos que van a operar con un espíritu empresarial y manejado por empresarios. Así que son instrumentos que están bajo
el Departamento del Tesoro desde esos instrumentos se establece la condicionalidad y se establece un programa bajo una rúbrica que se llama Cartas de Política por Rama del Banco Mundial. En las cartas de política por rama se establece la forma en que se va a frenar este éxito inadmisible, este mal ejemplo para América Latina, para el tercer mundo y especialmente para el Oriente Medio. Inadmisible desde el punto de vista de la seguridad nacional de Estados Unidos y de la alta finanza estadounidense. Entonces, en las cartas de política por rama se establecen 5 objetivos centrales. Primero, permitir contratos de riesgo. Ahora sigue. Segundo, permitir inversión extranjera mayoritaria, el 100% en petroquímica. Tercero, dividir a Pemex en filiales distintas y en competencia entre sí, cosa que ninguna empresa petrolera del mundo hace, donde la integración vertical es fundamental. Aquí no. Aquí lo que se trata es de desmantelar la empresa. Entonces, esa división de Pemex en filiales implica, por ejemplo, que Pemex Producción tiene un sistema de precios y que Pemex Petroquímica tiene otro sistema de precios, que a Pemex Petroquímica le resulta mucho más barato ir y comprar el petróleo fuera que comprárselo a Pemex Producción. Y desde luego que eso desbarató Pemex Petroquímica. No era un fracaso para los Estados Unidos, para los intereses de seguridad de los Estados Unidos, que es lo mismo que los intereses del alto capital, era un éxito. No petroquímica, no transformación. La transformación se realizaría en Estados Unidos. Y finalmente, el cuarto principio, abrirlo el petróleo, el gas, y desde luego lo vienen haciendo en electricidad a la competencia interna e internacional, para lo cual serían necesarias modificaciones al 27 y 28 constitucionales, y finalmente desactivar petróleos mexicanos. Ese programa es suscrito por Salinas y luego por Cedillo. Por ahí de 93 a 95 está el programa. Ese es el programa. Es el programa que estamos viendo ahorita. Entonces, este sistema me parece que tiene la mira puesta en un recurso que es un recurso estratégico, fundamental. El precio está subiendo, el petróleo, el gas, pero no se trata simplemente de eso. Se trata de un elemento que es muy importante para entender esa enorme agresividad que sufrieron ustedes, compañeros y compañeras, el 10 de octubre. Eso tiene que ver, está íntimamente relacionado con la vinculación entre el negocio petrolero y el negocio eléctrico. Ese es un asunto crucial. El hecho es que después de la Segunda Guerra Mundial, esto es posible por la forma en que Lázaro Cárdenas manejó toda la dinámica en los momentos antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se fue dando a lo largo de los decenios una interrelación entre petróleos
lo que es petróleo y lo que es la electricidad. Este fue y sigue siendo uno de los acontecimientos económico-políticos y técnicos de mayor envergadura, pero fundamentalmente uno de los negocios más redituables. Y es un negocio público. Entonces es notable que ahora en el ámbito internacional estas grandes empresas se inclinan por la adopción de formas de organización y relación orgánica similares a las que se establecieron en México durante décadas, especialmente después de la nacionalización eléctrica que llevó a cabo López Mateos. A principios del siglo XXI, ahorita, las multinacionales, el fin de ellos es acabar con las empresas petroleras tradicionales dedicadas exclusivamente al petróleo y la conformación de unidades mayores e integradas con la electricidad. Es decir, lo que desde hace años hace el sector público mexicano, lo empiezan a hacer las grandes empresas, estas grandes empresas internacionales. Algunas de ellas profundamente corruptas. Una de ellas, Enron, fue la que le diseñó el programa energético a Vicente Fox. La interrelación, la sinergia en eficiencia y en generación de ganancias es de primer orden. Cuando se combina lo fósil con lo eléctrico. Lo que explica desde luego que el Banco Mundial, que articule sus intereses, opere de manera intensa en la aplicación de mecanismos, primero graduales, pero significativos hoy en día, para la privatización, desnacionalización, no solo de Pemex, de la electricidad, es decir, del complejo petroeléctrico mexicano. Por ejemplo, entonces aquí hay otro elemento, no era solamente detener el éxito de Pemex, sino esta nueva fuente de ganancia que se presentaba a las transnacionales. Entonces promueve contratos bajo distintos nombres, por ejemplo, servicios múltiples en grandes proyectos en los que participan empresas totalmente ajenas a Pemex, como Bechtel, que fue la que inyectó nitrógeno a Cantarell, Halliburton, con vínculos muy estrechos con el aparato bélico industrial y político de Estados Unidos. Encabezando las propuestas sobre el sector energético mexicano están, además del Banco Mundial, el Departamento de Energía de Estados Unidos. Me encuentro un documento del Departamento de Energía de Estados Unidos de principios del siglo XXI, en que exigen a México, cito, que se abra una ventanilla única para atender todos los requisitos de la privatización petroeléctrica. Fin de la cita. La privatización del sector eléctrico es percibida por Estados Unidos, por los grandes intereses de Estados Unidos, como un área que ofrece oportunidades para la inversión y control por parte de sus multinacionales. Que las multinacionales no están aquí y el Estado está aquí, están interrelacionadas. Un día en un seminario en la UNAM estaba Marcos Raskin, un politólogo de Estados Unidos, y le preguntamos si nos podía dar una definición de seguridad nacional. Y dijo, sí, la definición de seguridad nacional, la dio. Cito textual: National security is business, business is national security. La seguridad nacional son los negocios son la seguridad nacional. Entonces, claro que cuando están haciendo esto, ya está el Pentágono aquí adentro, ya está la Agencia Central de Inteligencia ya aquí adentro, ya están los esquemas de seguridad que acompañan al Telecán aquí adentro. Entonces,
como el sector es percibido como estas oportunidades para sus empresas, y eso porque es un renglón muy redituable y desde luego estratégico, y tiene implicaciones profundamente territoriales y de soberanía, de jurisdiccionalidad en México. Con el aval de estos gobiernos que hemos padecido en los últimos 30 años, esta aspiración empresarial y geoestratégica se está concretando como una regresión de dimensiones históricas, y lo que ha planteado ahorita Peña Nieto es solo equiparable en términos de riqueza con lo que ocurrió con más de la mitad del territorio nacional y que se formalizó en el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848. De ese orden de magnitud es lo que estamos enfrentando ahorita en el próximo mes, en las próximas semanas. Un despojo de ese orden de magnitud es lo que tenemos al frente, y por eso es absolutamente necesaria la resistencia. El Departamento de Energía plantea explícitamente que solo, dicen ellos, con el retiro del Estado mexicano y latinoamericano de las áreas estratégicas es posible ofrecer ventajas para los inversionistas de Estados Unidos de cara, desde luego, a la competencia europea y asiática. La inversión en el sector petroeléctrico mexicano, según fuentes oficiales de Estados Unidos, el Departamento de Energía dice, lo voy a citar otra vez, ofrece oportunidades para lograr potencialmente mayores ganancias y en muchos casos realizar mayores rendimientos que los disponibles en nuestro propio país. Fin de la cita. La privatización del complejo petroeléctrico, incluyendo desde luego gas natural, es concebida de manera integral. De ahí que para la nación mexicana, para la población, las consecuencias sean de orden mayor en lo económico, en lo geopolítico. Y desde luego, dado que existe una colindancia geográfica con Estados Unidos. ¿Cómo plantea el asunto del Departamento de Energía? En documentos que ustedes pueden bajar de internet. Así, cito, la privatización también desembocaría en una creciente convergencia de las actividades relacionadas con el petróleo y las relacionadas con la generación eléctrica. La interconexión entre las compañías petroleras, particularmente aquellas con actividades importantes en la producción o distribución de gas natural, y las de generación eléctrica, emana de un número de acontecimientos. En ciertas regiones el gas natural se está transformando en combustible escogido para nuevos proyectos de generación eléctrica por ventajas ambientales relativas del gas natural sobre carbón y petróleo. Fin de la cita. Eso decía a principios del siglo el Departamento de Energía. El enfoque del Departamento de Energía representa la articulación de los intereses de los altos círculos del alto capital y gerentes de las grandes corporaciones que han impulsado esta fusión petroeléctrica. Entre esas firmas sobresalía a finales de los años 90 y principios del siglo XXI Enron, El Paso, es una otra empresa, y todas las petroleras. La interconexión histórica entre la corporación y los instrumentos de Estado se acentúa. La convergencia petrolera y eléctrica genera furor, entusiasmo, ímpetu en el alto empresariado, y si en el alto empresariado genera eso, también en la cúpula del Banco Mundial. Hay una serie de hechos, de escándalos de corrupción
que no han enfriado para nada los ardores privatizadores del Banco Mundial, de las grandes empresas y de la contraparte mexicana. Por ahí está Martínez Corso, es el nombre de un exdirector de Petróleos Mexicanos que tiene una empresa que se llama Oro Negro y ya está puesta para entrarle al negocio apenas desactiven la Constitución. Está Morgan Stanley, el banco que está apoyando a Jesús Reyes Heroles González Garza como un futuro empresario también a cargo de lo que es el patrimonio del pueblo mexicano. Se están haciendo negocios, ampliando las actividades de estas empresas. Ya está ocurriendo esta fusión. Por ejemplo, la empresa Shell, que se dedica tradicionalmente al gas y al petróleo, amplió sus actividades para incluir servicio eléctrico en Estados Unidos. Electricité de France ahora comercia gas fuera del país. Céntrica, conglomerado de gas y servicios financieros de Gran Bretaña, está adoptando la estrategia de integración de diversas áreas para incursionar en otras. Entonces, la idea central es que una empresa que combine el manejo y venta de combustibles y la electricidad genera un valor entre 50 y 75% superior a las que se dedican a solo la actividad petrolera o solo la actividad eléctrica. En Inglaterra se hizo el cálculo, las ganancias unitarias serían de 40 libras esterlinas en un caso, comparadas con solo 25 libras en el otro caso. Finalmente, en medio de este cambiante panorama, la codicia tradicional y geoestratégica por el petróleo, gas y electricidad de México rápidamente muta en esta obsesión y en esto que es absolutamente inadmisible. Bajo el influjo de estos poderosos intereses, la acometida contra nuestro sector público se intensifica, como usted lo acaba de mencionar. Tales cambios confieren brío al Banco Mundial en la tarea de abrirle caminos a la poderosa industria del gas y del petróleo de Estados Unidos y México. Curiosamente, nunca aparecen las visiones ni del Banco Mundial ni del Fondo Monetario Internacional. Son los que hacen diseño. Si les entregan el paquete impreso, a veces hasta se equivocan con el nombre del país y aparece Uganda en lugar de México. Pero todos llegan y lo firman. ¿Y por qué lo firman? Ah, bueno, Stiglitz, que fue el primer economista del Banco Mundial, nos cuenta, nos dice, es que a esos señores que se encargan, por ejemplo, en Banobras o en la Nacional Financiera, por donde se tramitan todos estos con préstamos que ustedes y yo vamos a pagar. Préstamos del Banco Mundial, préstamos de ajuste estructural en educación, en trabajo, en lo fiscal y en lo petrolero. Esos programas de ajuste estructural, esos empréstitos de ajuste estructural vienen con dinero para impulsar esto. Y legalmente a los funcionarios a cargo de eso se les abre una cuenta en Suiza. Tienen cuentita. De tal manera que cuando viene la reunión de Davos en enero, puede uno llegar a consultar cómo estuvo el depósito por entregar los ferrocarriles, o por entregar el agua, o por entregar la electricidad. Ese es otro problema que tenemos al frente. Con la presencia de Peña Nieto en Los Pinos, el Banco Mundial parece convencido, ya está convencido, y lo vino y lo confirmó Negroponte en octubre de 2010, de que ya el sector energético mexicano está maduro para proceder con su despojo a favor del empresariado extranjero
y los socios locales. Gracias.